¿Cómo encuentras a Dios en una montaña? Primero, déjenme contarles una historia. El 5 de mayo de 1725, un marinero holandés fue condenado por sodomía y desterrado en la isla Ascensión, en el Océano Atlántico. Llevó un diario de su lucha por sobrevivir, al menos hasta el 14 de octubre, fecha en donde se presume que murió. En el mes de enero del año siguiente, un barco encontró sus pertenencias y diario, el cual se publicó en inglés en 1728. En el 16 de junio, el marinero escribe que escucha voces maldiciendo e insultándolo afuera de su tienda de campaña. Le sorprendió reconocer una de las voces como la de un conocido íntimo. Luego detalló varias interacciones con espíritus de gente que él conocía. De uno, escribe, se me aparece tan seguido que me estoy acostumbrando a él. Ahora, esta puede ser la diatriba de un hombre solo y desnutrido, forzado a beber su propia orina para sobrevivir, gradualmente perdiendo la razón. O puede ser el caso documentado más antiguo del síndrome del tercer hombre. Aunque si indagamos más, veremos que el Viejo Testamento provee uno de los primeros ejemplos del síndrome de tercer hombre. Otra historia. En 1914, Ernest Shackleton se enfiló para completar un cruce del continente antártico al atravesar 1800 millas de tierra sumamente inexplorada desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross. Con Amundsen habiendo conquistado el Polo Sur, Shackleton vio esta como la siguiente gran aventura polar. El destino de este viaje es bien conocido. Mientras fracasó rotundamente en alcanzar su meta, su viaje es recordado por las enormes hazañas de resistencia de su tripulación. Su barco, el aptamente llamado Endurance, había sido construido 2 años antes en Noruega por balleneros expertos y fue construido específicamente para soportar aguas congeladas, con refuerzos transversales en todos lados para mayor fuerza. Todo esto sirvió de nada cuando Endurance quedó atrapado en el hielo en el mar de Weddell por casi 8 meses antes de ser destrozado y quedar hecho añicos. La tripulación escapó y pasaron 5 precarios meses más sobre capas deteriorantes de hielo hasta que abordaron 3 botes salvavidas e hicieron un viaje de 9 días en temperaturas tan bajas como -30 grados, con poca comida y con la ropa mojada, eventualmente arribando en la isla Elefante. El estado de la tripulación debió ser impactante. 9 días después de haber llegado a la isla Elefante y sabiendo que nunca serían descubiertos ahí, Shackleton y otros 5 tomaron uno de los botes de 6 metros e hicieron un increíblemente peligroso viaje de 16 días y 800 millas hasta Georgia del Sur, a través del montañoso Océano del Sur. Aquí vale agregar una cita del libro. A medianoche estaba en la caña del timón y súbitamente noté una línea del cielo claro entre el sur y el sudeste. Avisé a los otros hombres que el cielo se estaba aclarando y en un instante me di cuenta que lo que había visto no eran las nubes abriéndose, sino la blanca cresta de una enorme ola. Durante 26 años de experiencia en el océano, en todos sus humores, no me había encontrado con una ola tan gigante. Era un enorme levantamiento del océano, una cosa muy distinta de los mares blancuzcos que habían sido nuestros incansables enemigos por muchos días. Grité, por amor de Dios, agárrense, ya nos tiene. Y luego viene un momento de suspenso que pareció durar horas. Blanca surgía la espuma del quebradizo mar a nuestro alrededor. Sentimos nuestro bote izarse y ser lanzado como un corcho en la marea. Estábamos en un hirviente caos de agua torturada, pero de algún modo el bote sobrevivió, medio lleno de agua, arrastrado por el peso muerto y temblando por el golpe. Achicamos con la energía de hombres luchando por sus vidas, lanzando agua por la borda con cualquier receptáculo que llegara a nuestras manos, y después de 10 minutos de incertidumbre, sentimos al bote recuperar su vida bajo nosotros. Flotó de nuevo y cesó su embriagado avance, como mareado por el ataque del mar. Honestamente, esperamos nunca más encontrarnos con una ola así. Habiendo arribado a Georgia del Sur, un demacrado, exhausto y congelado equipo de 3, usando la misma ropa desgastada que habían usado 8 meses antes, con solo 15 metros de cuerda y un azadón
Entre los tres, encontraron el camino a través de islas no cartografiadas, montañas de más de 1000 metros de alto y glaciares para llegar a la estación ballenera en Stromness. Luego de sobrevivir al inclemente frío, improvisando la ruta sobre la marcha y finalmente descendiendo por una cascada congelada, llegaron a la estación ballenera, presentándose a sí mismos ante un incrédulo gerente de estación. Ustedes pueden emular a Shackleton hoy en día y volver a trazar sus pasos a través de los más de 48 kilómetros de la bahía de Kenhaku hasta Stromness, con ropa polar moderna, tiendas de campaña, artilugios modernos y un mapa. Pueden pasar 2 largos días y una noche siguiendo la ruta que un demacrado, exhausto y pobremente equipado Shackleton completó en 36 horas. Los 22 hombres que quedaron en la isla Elefante tuvieron que esperar 4 meses y medio, acurrucados bajo los botes boca abajo, antes de ser finalmente rescatados. En su reporte de su viaje a través de Georgia del Sur, Shackleton recuerda: "Cuando recuerdo esos días, no tengo duda que la providencia nos guió, no solo a través de esos campos nevados, sino a través del tormentoso mar blanco que separaba la isla Elefante de nuestro lugar de aterrizaje en Georgia del Sur. Sé que durante esa larga y devastadora marcha de 36 horas, sobre las desconocidas montañas y glaciares de Georgia del Sur, me parecía a menudo que éramos 4 y no 3. No dije nada a mis compañeros sobre eso, pero después Worsley me dijo: "Jefe, tuve una curiosa sensación en la marcha, de que había otra persona con nosotros". Green confesó la misma idea. Uno siente la escasez de palabras, la pobreza del habla mortal al tratar de describir cosas intangibles. Pero un registro de nuestros viajes estaría incompleto sin una referencia a un tema muy cercano a nuestros corazones. Nos queda preguntarnos dónde estaba la providencia el 17 de febrero de 1911, cuando Edgar Evans cayó y murió en el glaciar de Beardmore, o el 16 de marzo, cuando Lawrence Oates, sabiendo que sus congelados pies condenarían al equipo, salió de su tienda de campaña a su muerte, o en las siguientes 2 semanas, cuando Edward Wilson, Henry Bowers y Robert Falcon Scott murieron lentamente de hambre, cansancio y frío a solo 17 kilómetros de su salvación. Francis Sidney Smythe es tal vez alguien de quien nunca hayan oído, y porque deberían. Nacido a un estilo de vida privilegiado, en 1900 estudió ingeniería eléctrica y tuvo pequeños trabajos en la Fuerza Aérea Real y con Kodak, antes de combinar su amor por el alpinismo y la botánica con la fotografía, escritura y oratoria. Escribió casi 30 libros sobre sus viajes a los Alpes, Himalayas y las Rocallosas, donde el monte Smythe se llama así en su honor. Estuvo involucrado en 3 intentos en el Everest en los 30 y fue también en su libro sobre el intento de 1933, durante el cual llegó a casi 300 metros de la cima, que Smythe recuerda un curioso incidente. Luego de dejar a Eric, me poseyó un extraño sentimiento de que estaba acompañado por otro. Ya había mencionado un sentimiento de desprendimiento en el cual parecía como si me hiciese a un lado y me viera a mí mismo. Una vez antes, durante una caída en los Dolomitas, tuve la misma sensación, y no es una experiencia poco común entre los alpinistas que hayan tenido una larga caída. Puede ser que la sensación de que estaba acompañado se debió a esto, lo cual a su vez se debió a la falta de oxígeno y al estrés físico y mental de escalar solo a una gran altitud. No ofrezco esto como una explicación, solo como una mera sugerencia. Esta presencia era fuerte y amistosa. En su compañía no me sentía solo, ni tampoco podía sufrir algún daño. Siempre estaba ahí para sostenerme en mi solitario ascenso de las lajas cubiertas de nieve. Ahora, al detenerme a extraer pastel de menta de mi bolsillo, estaba tan cerca y era tan fuerte que por instinto dividí el pastel en 2 mitades y me di la vuelta con una mitad en la mano para ofrecerla a mi acompañante. Smythe entró en más detalle en el libro del líder de expedición Hugh Rutledge, titulado Everest 1933, en el cual escribió un capítulo. Todo el tiempo que estuve escalando solo, sentí que estaba acompañado por una segunda persona. Esta sensación era tan fuerte que eliminaba por completo toda soledad que de otro modo hubiese sentido. Incluso parecía que estaba atado a mi acompañante con una cuerda, y que si yo resbalaba, él me sostendría. Recuerdo constantemente mirar por sobre mi hombro
y una vez, cuando me detuve a tratar de comer un poco de pastel de menta, cuidadosamente lo dividí y me di la vuelta con una mitad en la mano. Fue casi un shock al no encontrar a alguien a quien dárselo. Me parecía que esta presencia era fuerte, servicial y amistosa. Y no fue sino hasta que avisté el campamento 6 que la unión que me conectaba a lo que en su momento parecía el más allá se rompió. Y aunque Shepton y el campamento estaban a unos metros, súbitamente me sentí solo. No nos queda duda de que no solo Smythe en verdad sintió la presencia de otra persona con él, sino que creyó, sintió, aceptó que en verdad estaba atado a esta persona y que estaría a salvo, aun si tropezara. De nuevo nos queda preguntarnos por qué no hubo acompañante para salvar a las cerca de 1000 personas que se sabe han muerto en los Himalayas en el último siglo, o las incontables víctimas de accidentes y desventuras de alpinismo alrededor del mundo. Parecería que mucha gente empujada más allá de los límites de la resistencia normal experimentan este síndrome del tercer hombre. Discutí experiencias similares en mi video sobre la Primera Guerra Mundial, en El Ángel de Mons. ¿Por qué ocurre? Se especula que sea un mecanismo de defensa. El cerebro, bajo extrema presión, crea una presencia de apoyo. Por supuesto, el cerebro no solo está bajo extrema presión, sino que también está siendo privado del azúcar. El cerebro consume el 25% de nuestra ingesta de azúcar y otros nutrientes vitales, y oxígeno, que son requeridos para un óptimo desempeño. El mareo de altura es muy bien comprendido y puede poner extrema o incluso fatal presión sobre el cerebro y corazón. Así que el síndrome del tercer hombre puede ser simplemente las operaciones de un cerebro bajo presión extrema en un paisaje yermo y monótono, o con la mente centrada en poner un pie frente al otro y nada más. El cerebro privado de nutrientes se enfoca en su meta evolutiva primaria, la cual es sobrevivir. Tal vez mientras el cerebro conserva energía, la comunicación normal entre varios centros del cerebro se apaga y estos se separan. Nuestra percepción de uno mismo se desmorona. Nuestro siempre razonante cerebro trata de hallarle sentido a estas normalmente desapercibidas comunicaciones internas que aparentemente vienen de la nada, al crear una entidad por separado que puede aceptar como el origen de estas comunicaciones. Esto último puede apoyarse de los experimentos en pacientes que han tenido su cuerpo calloso dividido. Como dije en un video previo, a estos pacientes cuando se les presenta la palabra cara a la izquierda de su campo visual, reportarán ver nada, porque el centro del lenguaje en su hemisferio izquierdo, el cual toma datos del campo visual derecho, observa nada. Pero cuando se les pide que dibujen lo que vieron en su campo visual izquierdo, con su mano izquierda, dibujan una cara. Sin embargo, son incapaces de decir qué es lo que dibujaron hasta que lo ven con su campo visual derecho. Esta idea incluso se llevó más lejos en el libro de 1976, El origen de la conciencia en el deterioro de la mente bicameral, de Julian James, en el cual James alega que hasta muy recientemente, posiblemente hasta en los 400 antes de la era común, las experiencias y memorias del hemisferio derecho del cerebro eran transmitidas al hemisferio izquierdo vía alucinaciones auditivas. James usa la Ilíada de Homero y los primeros libros del Viejo Testamento bíblico como evidencia de un tiempo en que los hombres aparentaban a sí mismos actuar bajo la dirección de algún director incorpóreo o Dios, y contrastaba esto con la Odisea y textos bíblicos posteriores, como Eclesiastés, Esdras o Zacarías, los cuales carecen de las visiones proféticas y discursos incorpóreos de los primeros textos. Esto podría parecer, y de hecho podría ser, muy aventurado, hasta que consideren los pacientes que han sufrido de desconexión hemisférica y la forma en la que pueden ser instruidos de y llevar a cabo una tarea, sin estar enterados conscientemente de por qué están obedeciendo una instrucción. ¿Es el diálogo interno que ahora todos mantenemos el remanente de esta mente bicameral? Puede ser que James sumó 2 y 2 y obtuvo 5, pero entre más trato de comprender mis propias funciones cerebrales e investigo cosas como el fenómeno del cerebro dividido, se vuelven más seductores algunos aspectos de sus ideas. Richard Dawkins dijo del trabajo de James, es uno de esos libros que o es basura absoluta o la obra de un genio consumado. No hay puntos medios. Tal vez lo primero, pero abstengo mi apuesta.
Ahora, aquellos que quieran imputar connotaciones religiosas o espirituales al fenómeno del tercer hombre, rápido lo harán. Y supongo que sería fácil para ellos explicar así la improbable apariencia de madres distantes y fantasmales apariciones de camaradas fallecidos, de algún modo. Y tal vez no les importe que haya un obvio sesgo en el hecho de que siempre únicamente recibimos reportes de aquellos que han sobrevivido estos extremos de resistencia. Tendríamos que dar por hecho que ninguno de la multitud de muertos nunca experimentó el reconfortante tercer hombre inmediatamente antes de su muerte. Soy un desvergonzado materialista. Si no puedes proveer evidencia corroborante de algo sobrenatural, entonces nunca será más que una proclama insostenible para mí. Si me dices que lo has experimentado personalmente, estoy preparado para aceptar que sí, siempre y cuando estés preparado para aceptar que lo que experimentaste no es necesariamente lo que en verdad ocurrió. Y la próxima vez que leas las historias bíblicas de los patriarcas y de otros y sus interacciones con dioses y espíritus, considera las circunstancias bajo las cuales se realizaron estas reuniones. A menudo en la cima de una montaña, en un páramo yermo, en tiempos de conflicto o de hambruna, a menudo bajo presión. Tal vez algunas de estas reuniones puedan explicarse con el síndrome del tercer hombre, si no es que por la mente bicameral. Muchas gracias, como siempre, por su atención.